¿Qué tal? ¿Cómo tenemos esos pedazos de cuerpos? Espero que estén estupendos y perfectos. Hay que ir preparándose para el veranito que ya está casi aquí, ya está casi aquí. Bueno, como veréis os he dejado de fondo un poquito de partida que he grabado de Star Citizen. No tiene más intención que el poner un poco de trasfondo a lo que os voy a contar hoy. Y ya que vamos a hablar de ciencia ficción, pues me parecían unas imágenes pues que van un poco acordes a lo que vamos a hablar hoy, ¿de acuerdo? Hoy es la segunda entrega de los vídeos que estoy haciendo, de los vídeos que estoy pensando hacer sobre escritores de ciencia ficción. Y al ponerme a pensar sobre qué escritor iba a versar este vídeo, tenía claro que lo iba a hacer sobre uno de estos dos mitos, a saber, Isaac Asimov o Robert Anton Heinlein. Sobre el primero, decir que tenía a favor, además de su vastísima obra, vastísima con V, su otra vertiente de divulgador científico, lo cual, como ya sabéis, en mi caso, pues es un bonus, ¿no? Pero si miramos al otro lado, Heinlein tiene un punto muy importante a su favor, y es que fue el autor que escribió la primera obra de ciencia ficción que leí. Fue el creador de ese portal por el que se entra a conocer y a disfrutar de ese género para nada secundario y para nada menor. Y este primer libro fue Forastero en Tierra Extraña. No os quepa duda, Heinlein es un escritor de ciencia ficción clásica, en donde escritor se escribe con mayúsculas. Ciencia ficción también. Y el adjetivo clásica simboliza lo mejor que este género puede ofrecer, incluso hoy en día. En este canal, a Heinlein se le respeta y se le venera. Bueno, biografía. Antes de hablar de su obra, como es costumbre en la casa, ya sé que esto es solo un segundo episodio, pero bueno, vamos a soñar despiertos, voy a dar unas pinceladas sobre su vida para situar al autor frente al hombre y el contexto en el que escribe las obras. Robert Anton Heinlein nace en Butler, estado de Missouri, en Estados Unidos, el 7 de julio de 1907, y fallece, por desgracia, en Carmel, California, el 8 de mayo de 1988. Es hijo tercero de una familia de 7 hermanos, el papá no se aburrió, y poco después de nacer se muda a Kansas City, que es donde se cría. Se graduó como ingeniero mecánico de la Marina en 1929 en la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis, en Maryland, siendo su primer destino el USS Lexington, uno de los dos primeros portaaviones norteamericanos. De ahí pasa al destructor Roper, donde alcanza el grado de teniente, y como dato adicional se casa en 1929 con Eleanor Curry, aunque le dura poco la alegría ya que se separa tras solo un año. Debido a una tuberculosis, su carrera militar acaba pronto, en 1934, a la edad de 27 años. Y esto, en parte, condiciona sus comienzos como escritor, ya que de pronto se encuentra casado en segundas nupcias con Leslie McDonald en 1932. Y con una pensión pues que no daba para mucho, la verdad. Hasta 1939 se dedica a hacer un poquito de todo, incluso una breve incursión en la política. Venga, no se lo vayamos a tener en cuenta al pobre, quien no ha pecado alguna vez. Y es en ese año cuando empieza a escribir ciencia ficción, enviando su primer relato, llamado Lifeline, a la revista Astounding Science Fiction, haciéndose en solo 2 años con un nombre en el mundo de la ciencia ficción. Y llegamos a 1941. Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial e intenta reengancharse en la Marina, siendo rechazado por razones médicas. A pesar de ello, obtiene un puesto como ingeniero para un laboratorio de materiales de la Armada. Acabada la guerra, deja el puesto y vuelve a escribir, entrando en la fase de los llamados libros juveniles. Destacar que se vuelve a divorciar en el 48 y prácticamente de inmediato contrae nupcias con Virginia Doris Herstenfeld, que será su mujer hasta su muerte en el 88. Robert, que me ha sido malo, Malo. Y en ese periodo es donde empieza a cosechar
sus primeros grandes éxitos. 2 premios Hugo en el 56 por Estrella Doble y en el 59 por Tropas del Espacio. Otro en el 60 por Forastero en Tierra Extraña, la que os he contado antes que era mi primera novela, y otro en el 67 por La Luna es una cruel amante. Bibliografía. Antes de empezar, quiero hacer una puntualización. A Heinlein se le ha tildado en alguna ocasión como un escritor de derechas en un país de derechas. Pero creo que si yo tuviera que hacer una analogía, esta sería más con una persona, para hacer un símil, como puede ser el actor y director Clint Eastwood, que con alguien de una ideología más conservadora. Y esto es importante, ya que esta ideología permea toda su obra. La individualidad, la libertad, el héroe o el antihéroe, la responsabilidad personal, el sacrificio, el esfuerzo, todos ellos son valores que se pueden encontrar en sus personajes. Entonces, los refleja y los plasma en sus personajes, ¿de acuerdo? Como introducción, en la bibliografía de Heinlein podemos observar 3 tipos de obras. Las novelas juveniles, que os antes he comentado, un poquito así de refilón. Las novelas propiamente dichas, un poco más adultas, vamos a decirlo así, y los relatos cortos. Si hablamos de las novelas juveniles, empezamos por ahí, decir que el que suscribe pues se ha leído unas cuantas, y sin ningún orden en particular, tendríamos La Bestia Estelar, Ciudadano de la Galaxia y, por supuesto, Starship Troopers o Tropas del Espacio. Son novelas muy básicas en cuanto a su concepción. En general sus protagonistas son muy jóvenes, embarcados en una etapa de crecimiento personal, de maduración. Por supuesto, chico conoce chica, etcétera, etcétera, etcétera. Un punto importante a tener en cuenta es que este tipo de novelas no coincide exactamente con un periodo temporal definido, ya que Heinlein alterna novelas de diferentes estilos, siendo la última de estas novelas, la última que podríamos considerar, la última novela que podríamos considerar de este estilo, Hija de Marte, en 1963. Novelas adultas. Yendo a su etapa, o más bien a su tipología más adulta, entre comillas, no confundamos el término adulto, aquí podemos encontrar el grueso de mis lecturas de Heinlein, y es aquí donde está Valentin Michael Smith, también conocido como Un forastero en tierra extraña, que es una novela que recomiendo de principio a fin y que, como ya he comentado, fue mi primera incursión en el género. Joyas de las que disfrutar correspondientes a esta etapa o tipología, tendríamos Amos de Títeres, Estrella Doble, Forastero en tierra extraña, ya mencionada, La Luna es una cruel amante, Job, una comedia de justicia, que por cierto es para partirte de risa con ella, El gato que atraviesa las paredes, y su última novela, la última que escribe, que es Viaje más allá del crepúsculo. Dentro de estas joyas tenemos lo que para mí, ya de una forma muy personal, está un conjunto de novelas que tienen en común a un personaje y su universo, que es Lazarus Long, también conocido como Woodrow Wilson Smith. Si hay un personaje icónico dentro de la obra de Heinlein, este es Lazarus Long. Pelirrojo, testarudo, encantador y amoral. O dicho de otra manera, y según Heinlein, sin prepucio, sin aprendiz vermincular y sin conciencia. La primera novela en la que aparece es en Los hijos de Matusalén, y a partir de ahí pasa Tiempo para amar, El número de la bestia, El gato que atravesaba las paredes y Viaje más allá del crepúsculo, que forman pues, un conjunto de novelas en el mismo, vamos a decir entre comillas, en el mismo universo. Permitidme hacer un pequeño aparte. La novela Tiempo para amar toma su nombre a partir de una conversación que están teniendo entre el personaje y su biógrafo. Y hay un momento en el que Lazarus le confiesa que lo mejor de ser una persona longeva era que, ante todo,
había tenido tiempo para amar. Leed los libros, son una delicia y Heinlein no defrauda. Y con esto acabo mi introducción a Heinlein y a su universo. No he pretendido hacer una revisión exhaustiva, ni siquiera una sesuda introducción al universo de Heinlein, pero si ha servido para que alguno de vosotros se acerque a una librería, biblioteca o libro electrónico y empiece a leer algo del bueno de Robert Anson Heinlein, me doy por satisfecho. Damas, caballeros, espero que os haya servido para algo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos. Un abrazo a todos y muchas gracias. Hasta luego.